Tomar su asiento, hermanos. Gracias. Buenas tardes. Te voy a dar otra oportunidad. Buenas tardes. Bueno, quisiera que mis primeras palabras sean de gratitud al Señor y a quienes presiden esta casa. 44 años, wow. Yo hace 44 años era ni siquiera un prototipo de persona, porque hace 44 años mi papá tenía 11 años. O sea, yo estaba, ni sé dónde estaba. Tremendo. 44 años es mucho tiempo. Y es el testimonio de la permanencia, de la perseverancia. Como decía nuestro hermano recién, de que cuando Dios abre algo, nada ni nadie lo puede cerrar. Y esa es nuestra confianza. El saber que la iglesia es una obra del Señor. Que la iglesia es la expresión misma del Señor. Entonces, saber que la iglesia es la expresión misma del Señor nos da la confianza de que es Él quien sostiene la iglesia. ¿Se podrá bajar la música? ¿Sí? La dejamos para el final, ¿puede ser? Gracias. Me gustaría transmitirles con mucho ánimo los saludos de mis papás, de los apóstoles Gustavo y Karina, toda la casa paterna y la familia Ungen, por estos 44 años de obra. Yo no quiero tomar mucho tiempo, nunca le creo a un predicador cuando diga que no va a tomar mucho tiempo, pero no quiero tomar mucho tiempo, antes bien quiero ser muy directo y preciso en la palabra que el Señor nos encomendó. Se me pidió hablar del tema Cristo presente, evidencia clara de una iglesia madura, e intentaré por los próximos minutos compartir con ustedes algunos pensamientos más enfocados hacia lo que viene que hacia lo que vivimos. Días tan especiales como hoy, recordar tantos años, muchos de ustedes, muchos años en esta casa, corremos el riesgo de volvernos nostálgicos de lo que vivimos, de lo que pasó, de cuántos años llevamos aquí, de lo que Dios hizo en esta esquina, las cosas que vivimos. Pero a veces la nostalgia nos juega una mala pasada porque nos hace tan nostálgicos que nos hace perder lo que Dios quiere hacer. Y el apóstol Pablo tenía muy claro esto. Pablo en su carta, en la carta a los Filipenses, él se toma el tiempo de decir que él tenía una postura clara con lo que había pasado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Lo bueno de Dios nunca está en lo que Él hizo, y esa es nuestra esperanza. Por eso la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y el mismo apóstol Pablo nos dice que somos llamados a ir de gloria en gloria, o sea, mostrándonos que lo que vivimos nos trajo hasta aquí. Y sin lugar a dudas hay gratitud en nuestro corazón por lo que hemos vivido, pero no nos podemos quedar ahí. La nostalgia no nos puede apresar, la nostalgia no nos puede agarrar, tampoco nos puede detener, porque si algo es de Dios, siempre nos va a impulsar hacia adelante. Yo quiero pedirle que me acompañe a leer dos pasajes de las Escrituras. Colosenses capítulo 1, versículo 25. Colosenses capítulo 1, versículo 25 al verso 27. Y luego Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. Colosenses capítulo 1, verso 25 al 27. Y Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 16. Dice la Escritura en la carta o en la epístola a los colosenses. Colosas era una ciudad muy particular. La iglesia de Colosas era una congregación muy particular. Fue una iglesia que Pablo no fundó directamente. De hecho, él va a decir en el capítulo 2 que la iglesia nunca había visto su rostro. Era una iglesia bastante particular, porque Pablo escribe esta epístola que se cree que es una epístola circular,
que se leyó en varias iglesias más, pero a una iglesia que no conocía, una iglesia en la cual no había estado, sino más bien que había oído de las cosas que estaban enfrentando. La iglesia de Colosas se enfrentaba al ataque de doctrinas, de filosofías, de tradiciones que cuestionaban o que ponían en cuestión la supremacía, la centralidad, la universalidad de Cristo. Así que la carta a los Colosenses es una carta muy cristológica, muy profunda, pero tiene algunas perlas, que en este caso puntual vamos a hablar de una por el tema que se me encomendó. Pero bien haríamos en leer, son cuatro capítulos muy concretos, pero con una profundidad de lo que representa estar arraigado en Cristo, lo que representa estar cimentado en Cristo. Y como las Escrituras no caducan, porque aunque fueron escritas en una época y en un contexto, la razón por la que nosotros podemos seguir leyendo las Escrituras hoy y sintiendo que se escribieron ayer para nosotros. Una cosa increíble. Usted puede leer Colosenses, o puede leer los Salmos, o puede leer Efesios, o puede leer Primera y Segunda de Pedro y aplicarla a nuestros días, aunque fue escrita hace 2000 años atrás, porque la palabra de Dios tiene esa particularidad. Al ser eterna, no está sujeta al tiempo. Entonces, en medio de una generación como la nuestra, que nos vemos tan tentados constantemente a reemplazar a Cristo, a reemplazar su supremacía, su centralidad, su universalidad, volver a leer estas cartas nos hace bien a todos. Y en particular, me gustaría que me acompañe Colosenses 1:25, dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y de las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Pastor, ¿qué tiene que ver estos dos pasajes con el aniversario número 44? Todo y nada, según la mente del que lo escucha. Todo porque esta es la realidad a la que como iglesia fuimos introducidos. Cristo en nosotros no es una declaración, Cristo en nosotros no es una doctrina, Cristo en nosotros no es solo un mensaje, es la realidad de la intención del corazón de Dios. Dios siempre tuvo un deseo, habitar en el hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las Escrituras son un relato bíblico coherente en el que Dios tiene la intención, tiene el deseo. El apóstol Pablo va a decir que tiene el buen placer, que tiene en su maravillosa voluntad el deseo de habitar en el hombre. Celebrar 44 años
no significa detenernos, no significa conformarnos, tampoco significa mantener algo hasta llegar a los 50, las bodas de oro, sino revisar qué es lo que Dios soñó para esta casa. ¿Qué es lo que Dios soñó cuando esta congregación, siguiendo la referencia de nuestro hermano, cuando esta puerta espiritual fue abierta? ¿Qué fue lo que Dios pensó? Y yo quisiera creer con ustedes en esta noche que Dios pensó en estar presente, en hacerse visible. Hoy Cristo se hace presente, Cristo se hace visible a través de su iglesia. Y la iglesia incluye el auditorio, claro que sí, pero sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros, que somos la habitación de Cristo en nuestros días y que somos la extensión por la cual Él se da a conocer en nuestra generación. Ahora, la madurez de la iglesia no se mide por la cantidad de programas o por la cantidad de actividades o por la longevidad institucional que tenga la iglesia en un barrio o en una comunidad, sino por cuánto de Cristo expresa su gente. ¿Cuánto de Cristo damos a conocer cada uno de nosotros? Los museos también cumplen aniversario. Los hospitales también cumplen aniversarios. Los orfanatos también cumplen aniversario. ¿Qué diferencia la iglesia de un museo? ¿Qué diferencia la iglesia de un hospital? ¿Qué diferencia la iglesia de una sociedad de fomento? ¿Cuál es la diferencia de la iglesia? Que en aquellos en quienes Cristo habita, Él se hace visible, Él se hace real. Una iglesia madura no presume años. No miramos 44 años solamente con el orgullo de decir por 44 años. ¿Cuántas cosas pasaron en 44 años? El regreso de la democracia, la crisis del 2001, diferentes gobiernos, diferentes situaciones, una pandemia, sobrevivimos a una pandemia y no es poca cosa. Sin embargo, nuestra alegría, sin embargo, nuestro gozo, no está en presumir nuestros años y todo lo que hemos vivido, sino cuánto de Cristo estamos manifestando. ¿Qué significa esta palabra Cristo presente? ¿Qué significa esta palabra Cristo real? Y no quiero en esta noche solamente describir esto desde una perspectiva teológica o desde una perspectiva doctrinal de lo que representa Cristo presente, sino más bien ¿qué representa para nosotros hoy? Y quiero hablarte de 3 cosas concretas. Número 1, Cristo presente es nuestra identidad. No es una formulación, ni es una declaración, es quienes somos. Pablo habla del misterio que ahora ha sido revelado. Algo que en otras generaciones, dice Pablo, no se pudo conocer ni se pudo saber, pero que ahora ha sido revelado a nosotros. Pablo llama esto el misterio que ahora es revelado. Cristo viviendo en nosotros. No seguimos a un Cristo histórico, no seguimos a un Cristo de lejos, no seguimos a un recuerdo o ni siquiera seguimos una ideología. Recibimos a una persona que habita en nuestro interior. No es una idea religiosa, no es una formulación doctrinal, es una presencia real que nos habita. Decir, como escuchábamos recién, Cristo vive en nosotros, la vida de Cristo, Cristo está en nosotros, es disfrutar de algo que los personajes del Antiguo Testamento, que los héroes de la fe del Antiguo Testamento no pudieron disfrutar. Cada uno de ellos fueron fieles a lo que el Dios les asignó, pero sin tener a Cristo en su interior. Ahora, si ellos fueron fieles sin Cristo en su interior, ¿cuánto más nosotros, que en nosotros sí habita Cristo? Cristo en nosotros no es una idea religiosa, es la presencia real
que habita, pero que también gobierna. Cristo no quiere ser solo un huésped en nuestras vidas. No quiere ser solamente alguien que nosotros vivimos y disfrutamos los domingos cuando nos reunimos. Tampoco tiene que ver con una nomenclatura. Antes era católico, ahora soy evangélico. Tiene que ver con una vida que gobierna. O Él gobierna o Él no es nada. Por eso los apóstoles y la oración que hacemos para recibir a Jesús nace de esta formulación. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es Señor, no solo mi Salvador, no solo mi perdonador. Claro, lo que pasa es que es más fácil conectarse con el Salvador que con el Señor, porque el Salvador me libera, porque el Salvador me sana, porque el Salvador me prospera, pero el Señor me gobierna. Y Él es tanto Salvador como Señor. Él no está separado. El atributo de su función como Salvador no está separado de su atributo como gobernador, como Señor. Él es tanto Salvador como tanto Señor. Así como es 100% hombre y 100% Dios, Él es 100% Salvador, todo suficiente, todo liberador, todo perdonador, todo restaurador, pero al mismo tiempo es 100% Señor. O Él me gobierna, o Él no es nada. Ahora, esta palabra que nos convoca esta noche, iglesia madura, una iglesia madura no es la que tiene muchos años solamente, porque así como tenemos personas de 44 años que son bastante inmaduras, usted no conoce a nadie, solamente les cuento testimonios de otras personas, así también una congregación que tenga 44, 50, 60 años no es garantía de madurez. Los años en el Señor no son garantía de madurez. La madurez no es impecabilidad humana, sino la plenitud de Cristo formándose en nosotros, absorbiendo todo lo que somos. El que mentía, ahora no miente. El que robaba, ahora no roba. El que estaba en adicciones, ahora no está en adicciones. ¿Por qué? Porque Cristo ha ido creciendo. A esto nos referimos cuando decimos que Cristo sea formado en nosotros. No es una declaración mística, no es una declaración abstracta, no es una declaración netamente doctrinal, es una realidad. Si Cristo se forma en nosotros, hay cosas de nosotros que deben desaparecer. ¿Cuáles son las evidencias de Cristo presente? Bueno, en primer lugar, nuestro carácter debe ser transformado. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, no lo vamos a leer por tiempo, pero en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, nos habla de los frutos de la vida de Cristo en nuestro interior. Amor, paciencia, gozo, mansedumbre, benignidad, no son cualidades cristianas que se aprenden imitando a otros. Es el fruto de aquello que nos está gobernando. Obediencia. Cristo se hace visible y se hace real en las decisiones diarias que tomamos. Yo no quiero ser un cristiano nominal de domingo o de martes o de jueves. Quiero que Cristo sea mi vida de lunes a domingo, pero eso requiere obediencia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No dijo estuve juntamente crucificado. La obra de la cruz tiene dos expresiones. Sabernos que fuimos crucificados juntamente con Él, Romanos capítulo 6, pero al mismo tiempo saberme que todos los días hay algo de mí que quiere vivir, que tiene que ser crucificado con Él. Tercero, amor. ¿Qué es el amor? Es mucho más que la emoción de amar, es la decisión de amar. Hambre por la palabra, hospitalidad, misión, evidencias de que Cristo se está formando en nuestro interior. Ahora, Cristo no crece por arte de magia. Yo quiero ser honesto con ustedes en esta tarde. Me encantaría llamarlos adelante, orar por ustedes, impartirles Cristo crecido. Orar para que
ahora entre Cristo y crezca completamente de acá a que usted salga por aquella puerta, pero le mentiría. La vida en Cristo debe cultivarse. La vida en Cristo es una decisión. Jesús dijo en Juan capítulo 15, permanezcan en mí. Permanecer demanda construir hábitos. No es por arte de magia, no es por un instante, no es por una declaración, tampoco es por una oración de alguien. Es por una convicción y un deseo personal de que Él sea formado en mí. ¿Cuáles son los hábitos que sostienen la conciencia de que Él está presente? La palabra. La forma en la que tratamos la palabra revela cuánto amamos a Cristo. Usted y yo podemos cantar, te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor, pero Jesús no dijo, si me aman, cántenme canciones. Él dijo, si me aman, guarden mis palabras. Si me aman, guarden mis mandamientos. Somos la generación que más acceso tiene a la Biblia en la historia de la humanidad. Somos la generación que más acceso a traducciones bíblicas tenemos en la historia de la humanidad. Y sin embargo, somos la generación que menos lee la Biblia. 60% de las personas que asisten a una congregación no han leído la Biblia ni siquiera una vez en su vida. 70% de las personas que asisten a nuestra congregación no pueden decir los 4 evangelios en orden. Jesús no dijo, si me aman, cántenme canciones. Él dijo, si me aman, guarden mis palabras. ¿Por qué necesito crear el hábito, crear la cultura de amar la palabra? Porque la palabra gobierna nuestros pensamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbreras a mi camino. Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en ustedes. ¿Por qué necesito llenarme de la palabra? ¿Por qué abrir la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra es tan importante? Porque la palabra gobierna mis pensamientos. En los momentos de dificultad, lo que recuerdo es la palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son declaraciones mágicas, es el resultado de alguien que se deja gobernar por la palabra. En los momentos de dificultad, ¿qué es lo que sale de nuestras bocas? Ese es el resultado de aquello que nos gobierna. En segundo lugar, la comunión. No fuimos diseñados. Nadie crece en este reino solo. No existe el crecimiento solo. Fuimos diseñados para crecer en comunidad. Fuimos diseñados para la comunión. La primera acción de la iglesia del primer siglo, después de recibir el Espíritu Santo, fue perseverar en la doctrina, fue perseverar en la comunión, fue perseverar en el partimiento del pan y fue perseverar en las oraciones, porque no hay verdadero crecimiento aislado del cuerpo. Tristemente en nuestros días hay una moda popularizada de que yo no necesito la iglesia, yo no necesito la comunidad, yo no necesito congregarme, yo con Dios todo bien, yo y Dios buena onda, yo y Dios en mi casa, me congrego virtualmente, pero no hay nada que pueda reemplazar la comunión. Por el contrario, somos formados en la comunión, somos puestos a prueba en la comunión. Cristo gobierna nuestras relaciones en la comunión. Tercer hábito, constante arrepentimiento. Todos los días identifico algo de mí que no es Cristo. Me encantaría pararme delante de ustedes y decir que ya lo he alcanzado, pero les mentiría. Todos los días hay algo de mí que se tuerce, o un pensamiento, o una reacción, o un comentario. Todos los días necesito experimentar el arrepentimiento, que no es solo llorar. Nosotros confundimos arrepentimiento con remordimiento. Y creemos que porque alguien lloró y se descargó emocionalmente, se arrepintió. Pero el verdadero arrepentimiento no es llorar. El verdadero arrepentimiento es cambiar el rumbo. Es cambiar el rumbo. Recuerdo
Hace un par de años atrás, terminar de predicar un domingo en la congregación, y viene un hermano y me dice, pastor, necesito que ore por mí porque tengo muchos problemas en el estómago. Y entonces oramos por él y con fe declaramos la palabra de sanidad y él fue sano. Al domingo siguiente termino de predicar, viene el mismo hermano y me dice, pastor, necesito que ore por mí porque tengo muchos problemas en el estómago. Y oramos por él y creímos con fe y fue sano. Y al tercer domingo lo mismo, y al cuarto domingo lo mismo. Solo que yo no tengo tanta paciencia como mi papá. Y al cuarto domingo le pregunto y le digo, hermano, una pregunta. ¿Qué hace usted cuando sale los domingos después de la reunión? Pastor. Como ya estoy sano, ¿vio la parrilla de acá a la esquina? Voy y me pido un matambrito de cerdo con mucho limón, unas papas fritas, porque usted sabe, pastor, la carne es débil. Y al otro domingo voy y me clavo 3 pizzas, fugaceta rellena, morrón y jamones. Aleluya, a esta hora comienza a ser peligroso. Claro, él recibía el milagro, él recibía la sanidad, pero no corregía el rumbo que lo llevaba a la enfermedad. Yo no quiero vivir de milagros, no quiero vivir de señales, quiero corregir el rumbo que me lleva de vuelta a repetir los mismos ciclos. Cuarto hábito que sostiene la conciencia de su presencia, recordarnos que estamos en misión. Recordarnos que todos nosotros somos llamados a compartir a Cristo. Desde el verdulero, el carnicero, el supermercado, la gente con la que trabajamos, la gente con la que estudiamos. Pero aquí es donde quiero hacerte una pregunta para pasar a nuestro segundo punto. ¿Será que estamos más conscientes de las tareas que hacemos para Él que de su presencia? ¿Qué hábito necesitamos ajustar para que Cristo sea visible en mi carácter? Porque yo no quiero que la gente diga, no, pastor, a mi esposo o a mi esposa téngala todos los días en la iglesia, porque en la iglesia es una y en casa es otra. No, quiero que la gente vea que nuestro carácter está siendo transformado. Y el mejor lugar donde nuestro carácter se ve transformado o se ve deformado es en nuestra casa, porque es donde somos lo que verdaderamente somos. Segundo punto. Cristo presente, dijimos, redefine nuestra identidad. Segundo, Cristo presente corrige lo que es deficiente. La vida de Cristo en nuestro interior, Cristo en nosotros, no nos deja igual. Él no está cómodo en nuestras deficiencias. Él no está cómodo en aquellas cosas que sabemos que deben ser transformadas. Pensé que había hecho algo, perdón. Tito capítulo 1, verso 5, si me acompaña a leerlo. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito, te dejé en Creta para que corrijas lo que es deficiente, para que corrijas lo que no está bien. Y aquí es donde debemos migrar, de la niñez espiritual a la estatura de Cristo. Las Escrituras nos provocan a movernos de la infancia a la madurez. No está Marcel niño. De hecho, todos nosotros estamos aquí hoy porque alguna vez fuimos niños. El problema está cuando eternizamos, lo que es para una etapa de la vida. La obra de Cristo, Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, que debemos crecer en amor hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. No quiero quedarme toda la vida en la misma estación espiritual. No quiero quedarme toda la vida dando vueltas en los mismos problemas. No quiero quedarme toda la vida sosteniendo lo que es deficiente. En algún momento quiero corregirlo para poder avanzar. Ahora, no hay madurez si no se deja algo. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño.
mas cuando fui hombre tuve que dejar lo que era de niño. Y esa palabra dejar es una palabra muy fuerte en las Escrituras. Hebreos 6.1 nos propone dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo e ir hacia adelante, hacia la perfección. O sea, no hay madurez si no se está dispuesto a dejar lo deficiente. Ahora, corregir lo deficiente no es ser humillados. Cristo no humilla, perfecciona. Ahora, la perfección no viene si no se está dispuesto a dejar. ¿Qué cosas debemos dejar? ¿Qué cosas debemos corregir? Yo quiero hablarte de 3 cosas rápidas que identifico que son las más frecuentes que debemos corregir. Tal vez usted encuentre más y sería una buena tarea para hacer. ¿Qué cosas debemos corregir en nuestra vida? Número 1, doctrina ligera. Somos una generación que necesitamos corregir lo que creemos. No fuimos llamados como iglesia a ser estimulada. No fuimos llamadas como iglesia a vivir de estímulos, sino a tener sustancia. Pero la sustancia viene por la palabra. El autor a los Hebreos nos dice, en Hebreos capítulo 5, verso 12, que había algunos que debían ser ya maestros, pero todavía tenían necesidad de leche. Cristo presente nos llama al alimento sólido. Nos llama a redefinir lo que creemos, a saber qué es lo que creemos. Segundo, afectos desordenados. Corremos el riesgo de hacer cosas para Dios y descuidar el lugar que Dios tiene en nuestras vidas. El Señor confronta a la iglesia de Apocalipsis y le dice, vuelve de donde has caído y vuelve a las primeras obras. ¿Dónde están puestos nuestros afectos? ¿En qué están puestos nuestros afectos? Tercer cosa a corregir, relaciones fracturadas. Hay personas que tienen dones grandes, dones extraordinarios, pero vínculos muy frágiles. Y a veces creemos que en nombre de los dones que tenemos derecho a dañar las relaciones, tenemos derecho a dañar a las personas, pero Cristo nos llama a la humildad, nos llama a la conversación honesta, nos llama a la reconciliación. Pastor, ¿cómo corrijo lo deficiente? ¿Cómo corrijo aquellas cosas que identifico en mi vida que están torcidas del plan y del deseo de Dios? Número 1, por la convicción del Espíritu. Nadie cambia porque alguien le pide que cambie. Los cambios que hacemos porque alguien nos pide no duran mucho tiempo. Los cambios que hacemos porque alguien nos lo pide no duran mucho tiempo. Es vestir a la mona de seda. Se viste de seda, pero mona queda. No cambia, porque los cambios que no nacen por una convicción espiritual no se sostienen en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros no dijimos alguna vez, el lunes arranco la dieta? El lunes dejo la Coca-Cola, por supuesto. El lunes hago ejercicio. No se sostiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que no nace de una convicción espiritual no se sostiene. Ahora, en el momento en que Dios te habló algo, yo te pido que 30 segundos hagas un ejercicio. Recuerdes la última vez que Dios te marcó un cambio y que actuaste en consecuencia. Yo diría que si somos sinceros, todo lo que sabemos que Dios nos pidió algún cambio alguna vez, lo hemos sostenido en el tiempo. Porque los cambios que Dios nos pide son los que se sostienen. Convicción del Espíritu. Segundo, no puedo resolver lo que no identifico. Necesito el poder de la confesión. De nada me sirve, no, pastor, yo soy así. No, pastor, esto es mío. Si no lo confesamos, las Escrituras nos llaman
a confesar los deficientes en nosotros, a confesar nuestras faltas para ser sanados. Lo que no identificamos no podemos resolver. Hoy en día está muy de moda la frase fingir demencia. Fijamos demencia y sigamos para adelante. Fijamos demencia y hagamos de cuenta que acá no pasó nada. Señores, la confesión es la que verdaderamente corrige lo deficiente en nosotros. Tercero, conversión. No sirve de nada tener la convicción espiritual, no sirve de nada confesar si no estoy dispuesto a ser convertido. Uno de mis profesores del seminario bíblico decía que el problema de la iglesia del siglo XXI es que tenemos muchos convencidos y pocos convertidos. Gente que muestre frutos de arrepentimiento. Esto que hablábamos recién, que el que mentía ya no mienta, que el que robaba ya no robe, que el que era adicto ya no sea adicto, que el que era promiscuo ya no sea promiscuo. ¿Por qué? Porque si no hay frutos de arrepentimiento, estamos convencidos de ser cristianos, pero no hemos sido convertidos a la imagen de Cristo. ¿Dónde necesitamos pasar de parches a procesos? ¿Dónde necesitamos pasar de ponerle remiendo nuevo a ropa vieja a ser verdaderamente renovados? ¿Qué relación debemos restaurar antes de avanzar? Porque la madurez no excusa carencias. Las entrega a Cristo para ser perfeccionadas a Él. ¿Cuáles son las cosas deficientes en nuestra vida que debemos corregir? Ahora, una vez que lo identifico, necesito trazar un plan de acción. No me quiero quedar solo, no, pastor, y sí, yo sé que tengo cosas que cambiar. No, pero ¿cuáles? Bueno, pero ¿cómo? Una vez un hermano me preguntó, pastor, yo sé que tengo que perdonar a mi papá. ¿Cómo aprendo a perdonar? Y sería fácil dar 15 pasos para aprender a perdonar. Pero la verdad es que aprender a perdonar se aprende perdonando. ¿Cómo aprendo a ser generoso? Dando. ¿Cómo aprendo a evangelizar? Evangelizando. Es pasar del verbo en infinitivo a pasar al verbo en presente continuo. Es una acción que hago, no solo que describo. Y en tercer lugar, y para finalizar, lo cual no significa que esté terminando. En tercer lugar, Cristo presente nos impulsa a compartir su vida. Una vez que la presencia de Cristo en nuestro interior redefine quiénes somos, una vez que la presencia de Cristo en nuestro interior corrige lo deficiente en nosotros, nos impulsa a compartir su vida. Pablo nos dice que el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. Cristo presente nos saca del consumo y nos activa en la edificación mutua. Cada miembro aporta algo. Cada miembro aporta gracia. Cada miembro aporta sus dones. Cada miembro aporta los recursos. Cada miembro aporta su tiempo y el cuerpo crece en amor. El cuerpo no crece solo. Crece por la actividad de los miembros. Madurez es dar la vida de Cristo, no retenerla. Madurez es caminar hacia una cultura donde compartimos a Cristo de persona a persona, de casa en casa, donde abrimos nuestra casa para que Cristo sea predicado, donde tomamos a alguien y lo acompañamos en el proceso de formación de la vida de Cristo en su interior, donde sostenemos ritmos y donde sostenemos dinámicas que ayuden a que alguien crezca. Hay un principio muy interesante en 1 Corintios 14. Pablo, regulando cómo debía ser la reunión de los santos, él dice, cuando se reúnan, cada uno de ustedes traiga algo. Una de las grandes desgracias o de las grandes pérdidas de la iglesia del siglo XXI ha sido tomar a la iglesia como el lugar donde voy a recibir. Venga y reciba la bendición, venga y reciba su milagro, venga y reciba la palabra, venga y reciba. Y nos olvidamos que la congregación no es solo el lugar donde recibimos,
sino también donde damos. Cuando nos reunimos, cada uno traiga algo, traiga una palabra, traiga un salmo, traiga un cántico, traiga una profecía, traiga un abrazo, traiga una palabra de ánimo, porque es en eso que el cuerpo también crece. Y es aquí donde necesitamos recobrar el sentido y la urgencia de que una vez que somos redefinidos por la vida de Cristo, que somos impulsados a corregir lo deficiente, ahora debemos migrar a compartirla. Tenemos un mensaje que anuncia a Cristo. Tenemos una presencia que acompaña donde vamos. No quiero ser un agente secreto del Evangelio. No quiero que por donde pase nadie se entere que en mí habita Cristo. Quiero que en todo lugar donde vayamos se manifieste el olor de su conocimiento. Hermanos, celebrar 44 años no es recordar el museo del pasado. Es una buena excusa para pensar los próximos años de esta casa. ¿A quién voy a discipular en los próximos días? ¿Qué mesa, qué casa vamos a abrir para que otras personas conozcan al Señor? ¿Cómo se verá mi lugar de trabajo esta semana? Porque la verdadera fiesta de aniversario no es solo reunirnos y celebrar juntos o cortar una torta y cantar el feliz cumpleaños. La verdadera fiesta de aniversario es ver a Cristo fluir desde nosotros hacia otros. Todo en el Evangelio está diseñado para ser compartido. Todo en el Evangelio está diseñado para ser multiplicado. Todo en el Evangelio está diseñado para que llegue a otros. 69 veces en el Nuevo Testamento aparece la expresión unos a otros. Miren si para Dios no es importante el compartir la vida con otros. 44 años son evidencia de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Espíritu también nos impulsa a pensar los próximos años. Siento en mi espíritu afirmar que el Señor está llevando esta casa a un nuevo tramo de madurez. Madurez en identidad, en lo que somos, Cristo presente en nosotros. También madurez en corregir lo que es deficiente, Cristo perfeccionando lo que falta. Pero también un nuevo tramo de madurez en nuestra misión. Recordar que Cristo debe ser compartido mediante el discipulado y la evangelización. Quiero finalizar diciéndoles que madurez es ser conformes a Cristo. Es ser conformados a Cristo en nuestros caracteres, en nuestros vínculos, en nuestra misión. No es un instante emocional, sino que es un proceso de todos y de cada uno de nosotros, sostenidos por la palabra, sostenidos por el Espíritu, sostenidos por el cuerpo. ¿Qué cosas concretas tenemos que corregir? Y me encantaría poder escribir en una pizarra las cosas que podemos corregir o que debemos corregir, pero esa no es una acción de la visita, esa es una acción de los de casa. ¿Qué cosas debemos corregir? Y esto empieza con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros permitiendo que este Cristo presente se haga real en nuestras vidas, se haga real en nuestras deficiencias y se haga real en nuestra manera de compartir. Cristo presente es nuestra mayor evidencia. Una iglesia madura no vive de recuerdos, no vive de nostalgias, no vive pensando que lo que vivimos fue mejor, vive de Cristo y comparte su vida. Amada iglesia, al mirar atrás y reconocer estos 44 años de fidelidad, no nos podemos quedar solo en las memorias de lo que Dios hizo. El Espíritu Santo nos dice hoy, no vivan de recuerdos, vivan de mi presencia, porque lo más extraordinario no está en el pasado, está en lo que viene.
El verdadero legado de esta casa no son los números de años, ni tampoco la cantidad de reuniones, ni siquiera la cantidad de programas, sino que Cristo sea real en nosotros, que Cristo sea presente en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras generaciones, en este barrio, en nuestra ciudad. Hoy quiero invitarte a ir un paso más hacia adelante, a no conformarnos con lo alcanzado, sino con avanzar hacia la plenitud de Cristo. Nuestra medida es clara: llegar a la estatura de la madurez de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Te invito a cerrar tus ojos allí donde estás para orar juntos. Porque esto no se trata de perfeccionismo humano. Esto no se trata de nosotros en nuestra humanidad decidir qué corregir y qué no corregir, qué cambiar y qué no cambiar. Esto se trata de la obra del Espíritu, dejando que su vida nos siga transformando y que nos siga perfeccionando. Me gustaría pedirte que ahí donde estás, le pidas al Espíritu Santo que te permita redefinir en esta noche cuáles son las áreas de tu vida que necesitan ser corregidas. ¿Cuáles son aquellas cosas deficientes que deben de ser transformadas? ¿Cuáles son las cosas que debemos corregir el rumbo? ¿Cuáles son las cosas en las cuales no debemos ni podemos caer? Espíritu Santo, tú que eres el maestro por excelencia, tú que eres el que nos guía a toda verdad, confróntanos en esta noche, desafíanos en esta noche a no conformarnos con un Cristo histórico, a no conformarnos con las buenas obras que vivimos o con las buenas cosas que hicimos, sino con tu presencia siendo real en nuestras vidas. Padre, y quiero declarar sobre esta casa, quiero declarar sobre esta comunidad de fe un nuevo tramo de madurez, donde la niñez espiritual se queda atrás y como congregación entramos a caminar hacia la estatura del varón perfecto. Quiero declarar un manto de reconciliación y de unidad, donde el Señor sana las grietas, restaura vínculos y convierte cada herida en un testimonio de la obra de Cristo en nuestro interior. Quiero declarar por tu Espíritu, Señor, una multiplicación discipular, mesas que se abren en casas, en trabajos, en barrios, donde la vida de Cristo se comparte sin reservas. Pero hoy quiero invitarte, querida iglesia, a responder. Si necesitas entregar una deficiencia al Señor, allí donde estás, ríndela delante de Él. Si necesitas reconciliación, pídele al Espíritu que te dé nombres y que te dé valentía para resolver heridas y ciclos que nos impiden avanzar. Si sientes el llamado a abrir tu casa, si sientes el llamado a recobrar la pasión de predicar a otros, de anunciar las buenas nuevas, de ir por tu barrio, de ir por el hospital, de ir por los lugares difíciles, vuélvele a decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Señor, gracias por estos 44 años de fidelidad, pero declaramos que esta casa no vivirá de recuerdos, no vivirá de nostalgias, no vivirá de historias del pasado, sino de tu presencia real, viva, hoy en cada uno de nosotros. Señor, hoy entregamos nuestras deficiencias y recibimos tu perfección para levantarnos como una iglesia que camina hacia la madurez, reconciliada, llena de Cristo y enviada a compartir tu vida. Proclamamos, Señor, que los próximos años serán de avance, de multiplicación, de generaciones encendidas y de tu gloria manifestada,
porque creemos que Cristo está presente y que su presencia será evidente en todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Quisiera pedirte que te pongas de pie por unos segundos. Y si eres de esta casa o eres una visita en esta noche especial, me gustaría pedirte que extiendas tus manos hacia alguno de los 4 puntos cardinales y que hables bien de esta casa, que bendigas esta casa, que dejes palabras de bendición, que dejes palabras de avance, que dejes palabras de crecimiento. Bendecir significa hablar bien. Por lo tanto, hoy hablamos bien. A los pastores que están presentes, a los líderes de otros lugares, a hermanos que visitan, hablemos bien de esta casa. Declaremos el bien de Dios, la voluntad de Dios, el crecimiento de Dios. Que toda palabra de maldición sea revertida, que toda palabra de necedad sea revertida, que toda palabra de cierre sea revertida. Hablamos tu voluntad sobre esta casa, hablamos tu voluntad sobre este barrio, hablamos tu voluntad sobre esta ciudad, creyendo, Señor, que todo lo que tú has dicho sobre este territorio, que todo lo que tú has dicho sobre esta casa, vendrá a cumplimiento y que veremos al Hijo de Dios ser levantado para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Si lo crees, dale a Dios un mejor aplauso en esta tarde. ¡Amén!